La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es la confirmación de que entramos a una época oscurantista sin una brújula que nos guía hacia la salida. El ataque, unilateral e ilegal, demuestra una vez más cómo se trata de imponer una sola visión de los hechos sin más prueba que la intuición del atacante. Si Rusia invadió Ucrania con el pretexto de que se uniría a la OTAN, no es de admirarnos que ahora los gringos lancen una operación militar de gran envergadura contra los ayatolas, con la excusa de que estos últimos pretenden producir armas nucleares. Pero no llegamos a esta etapa sin un precedente. En el 2003, el gobierno de Bush hijo fabricó pruebas de que la dictadura de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, entiéndase armas químicas, y alborotó al Consejo de Seguridad de la ONU asegurando que Irak representaba una amenaza para Estados Unidos. Como se ha documentado después, todo fue una faramalla, un montaje, con el objetivo de aumentar su presencia en el Golfo y controlar el petróleo de la zona. ¿Les suena repetitivo? Pues sí, lo es. En aquel entonces, el Junior Bobo, venido a presidente gringo, inauguró la ilegalidad que desde entonces se conoce como guerra preventiva, escenario mediante el cual el país beligerante no cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad y simple y llanamente se pasa el orden mundial por el arco del triunfo. En aquellos ayeres también hubo cómplices de la ilegalidad. Blair del Reino Unido y un acoplado, Aznar, de España, vitorearon y justificaron hasta el ridículo lo que desde entonces se sabía era una falacia. Tras más de 20 años, Irak sigue siendo un desastre, ni democracia, ni solvencia económica, ni desarrollo militar. Hoy, con distintos matices, un energúmeno reelecto presidente parece haber encontrado en la guerra preventiva una de sus razones de ser. Sin más pruebas que las intrigas del judío de espíritu nazi y el sospechosismo de sus servicios de inteligencia, conjuntamente vuelven a ningunear la diplomacia y la Carta de las Naciones Unidas en pos de animadversiones personales, políticas y económicas. No les importa cometer errores bombardeando escuelas y blancos civiles. Con la ilegalidad y la prepotencia a cuestas, cada cual impone sus objetivos. Estados Unidos trata de provocar miedo cuando alguien escuche su nombre. Si el gringo boquiflojo habla, Dinamarca y Groenlandia deben temblar. Europa misma debe sacudirse. El sátrapa ruso debe contenerse. Canadá, Colombia y Brasil deben murmurar su enojo. Y México y Venezuela deben obedecer. Y China, el principal destinatario, lo mismo del secuestro de Maduro que de la intervención en Irán, debe tomar nota de los hechos para condescender a quien se cree el amo del mundo. China es el enemigo principal de Estados Unidos. Mermar y hasta donde se pueda nulificar su influencia en América Latina es el fondo de las cruzadas gringas. No es casualidad que el rojillo asiático y su país figuren en el centro de las convergencias. Venezuela como antiguo proveedor, Brasil como amigo y Colombia como régimen indefinido con cierta reserva a los dictados del norte. Han sido los primeros objetivos de la retórica estadounidense. Groenlandia no se vería amenazada si no fuera porque el nacionalista belicoso sospecha y sostiene que China y Rusia le comen el mandado en el Ártico. Canadá, Canadá no fuera objeto de su desazón si no fuera porque comercia con el gigante comunista. Brasil no sería blanco de sus injustificados aranceles si no purgara junto con otras naciones resilientes para el multilateralismo. México, por supuesto, no hubiera impuesto aranceles a varios países asiáticos si no hubiera sido por la presión del troglodita. Hoy es Irán el ajusticiado, y no sin casualidad menciono que era un importante proveedor de petróleo del Dragón Oriental. Y no por accidente histórico, señalo que en esta aventura que pudiera generar una recesión global, también hay cómplices. Alemania ha sido la primera en claudicar. Abjurando del derecho internacional, Merz no ha condenado el ataque a Irán. Lo ha minimizado argumentando que se debe clausurar el terrorismo que ejercita el país persa. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, secunda al canciller alemán con otros matices y alega a la represión del pueblo por parte de los fanáticos religiosos como pretexto para evadir la responsabilidad moral de algunos de sus agremiados. Salvo el honroso caso español, consta del Consejo Europeo
y otras pocas voces discordantes, Europa refunfuñó entre dientes la intervención. Y aunque la política exterior la asume cada miembro de la Unión, no hubo voces gubernamentales que se distinguieran por criticar el hecho. Pero si fuera Putin, se rasgarían las vestiduras. Un ejemplo de la doble moral que ya predican. La Europa que llegó a ser un faro de luz, hoy ya no se ve entre el concierto de las naciones igualitarias, salvo excepciones muy particulares. Como la chica que depende de la protección del hermano mayor, Europa no encuentra el tono para defenderse sola. Ahora, quien la defendía, cada que quiere le patea el trasero. Europa necesita y quiere aprender a librar sus propias batallas, pero parece no querer desprenderse de su abusivo y despiadado protector. En este dilema, sus virtudes empiezan a ser negociables. En suma, el intervencionismo descarado de Estados Unidos provocará un efecto contrario al que subterráneamente busca. No está de más recordar que en 2015 Irán firmó un tratado integral que incluía a Alemania, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido. En aquel entonces, el programa nuclear iraní estaba bajo el monitoreo del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Fue el propio Gendarme del Norte quien abandonó el tratado en 2018, pretextando cuestiones de orden político y no causas de orden técnico. Después de esto y la reanudación de las sanciones a Teherán, fue que Irán abandonó paulatinamente el tratado. Hoy, Irán sabe que mientras no tenga una bomba nuclear no podrá respirar en paz. Estados Unidos ha hecho que la disuasión nuclear sea cada vez más trascendental para la seguridad de los países disidentes. Ha obligado a distintas naciones a elegir entre la sumisión absoluta o la franca enemistad, entre el comercio exclusivo y la diversificación. Las naciones desobedientes o independientes simplemente no tienen cabida en su mundo, y lejos de ser un factor de cohesión global, se perfila a pasos agigantados como el disruptor mismo. Estados Unidos ya no es parte de la solución, es el problema mismo.